Hola, bienvenidos nuevamente. Y estamos continuando con el tema del coaching. En esta oportunidad lo vamos a hacer con la doctora Bexy y con la doctora Silvia conjuntamente. Y vamos a empezar con la doctora Bexy. Doctora Bexy, ¿qué relación hay entre coaching y PNL? Porque generalmente cuando se habla de coaching se habla también de PNL. ¿Por qué? Sí, el PNL es una herramienta, el coaching trabaja con muchas más herramientas y una de las herramientas más poderosas justamente de la que se habla es del PNL. La razón por la cual se habla de PNL es porque esta herramienta permite muy rápidamente descodificar creencias, juicios, palabras instaladas en el cerebro que hemos escuchado a lo largo de nuestra vida, y justamente al introducir el coach esta herramienta, lo que ayuda es a que en el proceso de coaching la persona pueda entender realmente que esto que él cree o esto que él ha sido o esto que está viviendo realmente puede ser desbloqueado, porque finalmente, y lo veíamos en el primer segmento de la entrevista, coaching es la forma de desbloquear todos los ruidos mentales que tenemos y de esta manera maximizar todo el potencial, todas las fortalezas que tenemos. Entonces el PNL es una herramienta tan poderosa que ayuda a la hora de desbloquear, pero también programa neurolingüísticamente unas nuevas creencias, unas nuevas paradigmas que son más positivos, más constructivos y que me ayudan a salir del bache, de la brecha donde yo estoy. Entonces, claro, como herramienta el coach la utiliza muchísimo para establecer esos puentes de conexión que le permitan a la persona volver, por un lado, descodificar y por otro lado, volver a codificar aquella nueva realidad, aquella nueva verdad que necesito que sea instalada en mí. Y a lo mejor, y esa es la suerte que corremos con el coaching, más congruente con la verdadera realidad mía. Silvia, que te quiero hacer una pregunta a ti. En tus procesos y en tu experiencia con las empresas, con las organizaciones, ¿has encontrado mucha influencia de literatura barata, literatura popular, cuando hablas de los procesos de coaching? Bueno, ahí, claro, yo tampoco soy quien para juzgar qué sería literatura barata o lo que se está leyendo o qué es lo que se está transmitiendo en la organización. Yo pienso que todo ya está escrito. Entonces está puesto de una forma, está puesta de otra. Cuando lo dice fulanito de tal, entonces tiene un peso. Cuando lo dice otro fulanito, no tiene ese mismo peso. Entonces, ahí yo digo, más que nada es aquello que estamos leyendo o aquellos que están leyendo las personas, ¿para qué les sirve eso? ¿Cuál sería su toma de conciencia? El problema es cuando aquello que estoy leyendo me lo estoy creyendo como si fuera la auténtica verdad. Los libros de mejoramiento personal y todo eso, que es lo que te digo de literatura, tanto librito que hay sobre mejoramiento personal y mejoramiento de vida. Claro, ahí vuelvo a decir lo mismo, es esa lectura que está buscando la persona, ¿para qué la está buscando? Si yo eso lo leo de forma neutra, por decirlo de alguna manera, y yo reflexiono desde ahí y empiezo a ver cuál es mi verdad o qué me pasa a mí con eso, entonces, bueno, pues si le está ayudando a la persona, le está ayudando. No somos quienes para juzgar acerca de eso. Ahora, si yo lo que estoy leyendo ahí me lo creo como que eso que está escrito en ese libro, que dijo ese señor, eso es la verdad y por ahí tengo que ir, ahí sí vamos a tener un problema. Entonces, decisión de cada una de las personas que está leyendo y responsabilidad sobre eso que estoy leyendo. La literatura siempre va a existir, el tema es qué es lo que yo hago con eso. Bexy, ¿tú qué opinas de eso? Y ahora, libros serios como los de Chopra, por ejemplo, de mejoramiento, de nivel de vida y todo eso, o El Secreto, que tanto influyó en mucha gente. Sí. Primero, yo soy amante de la lectura. Yo también. Soy gran amante de la lectura, creo muchísimo en los buenos libros. En los buenos libros. Sí, como todo en la vida hay cosas buenas, hay cosas malas, hay cosas que aportan, hay cosas que realmente no aportan. Inclusive ya hoy en la era que estamos viviendo de la globalización, la misma tecnología nos arroja
una gran cantidad de información desde la virtualidad, o sea, el conocimiento ya está democratizado. Claro. Esa es mi versión de los hechos. No se puede negar. Está democratizado el conocimiento. Ahora, coincido mucho con el enfoque de Silvia porque de verdad uno debe de leer y de responsabilizarse por lo que lee. ¿Por qué razón uno busca un libro? ¿Por qué uno decide comprar un libro? ¿O por qué uno busca un tipo de literatura específica? El ejemplo que usted ponía, Carlos Fernando. ¿Por qué la gente busca libros de autoayuda? Definitivamente ha de ser porque ocupa ayuda. Claro. Eso tiene que ser el principio. Entonces, desde ese punto de vista, se respeta muy bien lo que andas buscando. La pregunta sería no solo lo que lees, sino realmente si lo que necesitas está en los libros. Si lo vemos desde el punto de vista del coaching, nos apoyamos mucho en literatura. En los procesos de coaching, nuestros clientes pueden trabajar mucho apoyándose en literatura, sobre todo en temas de competencias, porque ahí estás instalando conocimientos nuevos para el ejecutivo o para el individuo. La verdadera pregunta sería, ¿por qué lo que andas buscando consideras que está en los libros? A veces el verdadero conocimiento, bien lo decía Sócrates, está dentro de ti mismo. Claro. Entonces, si andas buscando un libro de autoayuda, la pregunta que me hago, ¿será que otra persona autora es la persona que me va a ayudar a mí a salir de Que no esto? vive el mismo problema mío. Que no está viviendo, que no nació ni en mi época, ni en mi país, ni está en mi piel. Entonces, más que elegir el libro, sería preguntar en el eje de la autoayuda qué andas buscando y si está en el libro. Y tú tocaste un tema ahí que quisiera que las dos me dieran su versión. ¿Qué tanto ha influido la tecnología en los procesos de coaching? Porque la tecnología nos está cambiando el modus vivendi, nos está modificando todos los hábitos de vida y de consumo de todas las cosas. Los teléfonos inteligentes o smartphones, los iPads, los iPods, las redes sociales, nos cambiaron completamente el modus vivendi y nos cambiaron muchos valores y muchos principios que tenía la gente. Eso no es una forma digamos, de contrarrestar los efectos del coaching o facilita, o cómo ven ustedes la tecnología en todos estos procesos. Bueno, ahí vamos a trabajar desde que esa es la realidad, ¿vale? Entonces, como esa es la realidad, es algo que no podemos cambiarla. Entonces, a partir de ahí es, si eso es una realidad, ¿cómo entonces la integro en mi día a día o en mi comunicación? Porque claro, cuando estamos hablando de tecnología, parece que eso quede como aparte de que eso no es la comunicación humana, ¿vale? Entonces, desde ahí es, la comunicación sigue existiendo. Lo que pasa que hay un medio diferente. Un medio diferente que es la tecnología. Entonces, desde ahí, como es parte de la realidad, cómo eso lo integramos en el día a día para que sí sirva de una forma de comunicación. Por ejemplo, uno de los temas que nos encontramos en las organizaciones es el tema de emails. Cantidad y cantidad de emails, que si he recibido 50, que si he recibido 60, que si he recibido no sé cuántos emails. Entonces, a veces trabajamos, por ejemplo, procesos o una parte, digamos, del proceso, trabajamos en ese tema y que es tan fácil de ¿qué comunico? ¿A quién comunico? E incluso la estructura que estamos utilizando en el email, ¿qué es lo que estamos pidiendo en ese email? ¿Cómo lo estamos pidiendo? Porque claro, la persona cuando está recibiendo ese email lo está leyendo y le está poniendo un tono, le está poniendo una voz, le está poniendo una parte emocional y está recibiendo la comunicación de esa manera. Por lo tanto, algo que estamos trabajando desde el coaching es, primero, bueno, si estuviéramos trabajando el tema de emails relacionado con los temas de tecnología, ¿no? A quién envío emails, claro, qué hago con esos emails, etcétera. Y por otra parte es, bueno, ¿cómo está siendo mi comunicación escrita para que llegue ese mensaje? Principalmente trabajaríamos desde ahí. O sea, lo importante Sí. no es el qué, sino el cómo. Exacto. Sí, yo me sumo mucho a este hilo conductor que está aportando Silvia, porque el hecho concreto es la realidad del mundo que se está viviendo. El coaching creo que más bien vendría a facilitar, por las habilidades que tiene intrínsecas el coaching y el coach, a facilitar el uso de la herramienta.
El peligro que está corriendo la humanidad, desde mi punto de vista, que creo que va un poquito orientado a la intención de su pregunta, Carlos Fernando, es si los aparatos tecnológicos están siendo un reemplazo hoy día de la comunicación. Eso también es una realidad. Desde el coaching tendríamos que trabajar, si eso es lo que se quiere ver, que eso está desvinculando las relaciones en la organización o en la familia o en la sociedad, o si eso es el elemento disruptor que está ocasionando una pérdida de valores, una pérdida de afectos, de componentes relacionales en una empresa, porque realmente el uso de la tecnología es potenciadora. Gracias a la tecnología hoy podemos llegar a muchos podemos hogares. Estar haciendo esto. Claro, hoy podemos conversar estando a miles de kilómetros de la distancia. Y vamos a estar al aire, porque vamos a estar al aire en los canales del CES para que la gente pueda escuchar, pueda ver todo lo que estamos comentando. Gracias a la tecnología. Entonces, la tecnología, como el coaching, son herramientas también. Lo importante sería, aunado a su pregunta, es cómo hacemos que el coaching pueda ser un facilitador de la comunicación con la presencia de la tecnología, a través del ejemplo que ponía Silvia, por ejemplo, el uso de los correos, el uso de los mensajeros de texto, el uso de las redes sociales, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces creo que son aliados en vez de ser contrapartes. Creo que es un complemento. Y si uno preguntara qué se necesita para que un proceso de coaching sea efectivo, ¿cuál sería la respuesta? ¿Qué necesitamos para que el coaching sea efectivo? Primero el ejecutivo, el organizacional, luego el personal, el de vida. ¿Cuáles son las condiciones? Desde ahí yo me remitiría otra vez a la voluntad de cambio. Sí, yo sabía que ibas para allá, pero dame condiciones. Bueno, es que al final es si esa persona quiere realizar... Perdóname, Silvia, es como cuando los matrimonios están en problemas y no, mire, primero tienen que estar de acuerdo en que los dos necesitan ayuda. Sí, claro, pero se sientan y se ponen a discutir, acaban peleando y vuelve y se daña todo. Vale, entonces, desde ahí, voluntad de cambio. Si no hay voluntad, no hay. Aceptación de la situación que estoy viviendo. Responsabilidad y esa sería la parte más difícil, esa aceptación no has encontrado como la parte más difícil. Aceptación, yo no sé si le diría aceptación, porque en la aceptación yo puedo hablar de esa situación y acepto, o sea, habría una diferencia, aceptación o resignación. ¿Vale? Si yo acepto, yo comprendo que esa situación está pasando por algún motivo en el que yo tengo una parte de responsabilidad. Por lo tanto, yo tengo que asumir esa parte de responsabilidad para proceder, para poder hacer un cambio. Porque tenemos elementos controlables y no controlables. Claro. Lo controlable es aquello que está en mis manos y aun dándose la situación, yo puedo hacer algo diferente. No controlable es que la situación yo no puedo ir y cambiarla, pero sí que cambios puedo hacer yo. Por eso yo le decía, primero la voluntad de cambio, la aceptación de que eso se quiere cambiar, la responsabilidad y a partir de ahí qué cosas, acciones yo voy a hacer para que ese cambio se dé. Yo eso es lo que le diría es el secreto del proceso para que un proceso funcione. Betsy. Sí, yo le quiero agregar, además de este proceso que Silvia ha dicho, que antes de llegar a la voluntad de cambio tiene que haber un punto inflexivo de incomodidad. Hasta que no te duele, no puedes llevar esto a la voluntariedad. Tiene que haber... Pero Betsy, ¿no será eso porque tenemos una cultura correctiva, reaccionaria, de la que tú me hablabas también en la charla, no en el programa anterior, sino en tu disertación? No comprendo la pregunta. Para que exista esa voluntad, para que exista todo eso, tiene que haber un reconocimiento de ese problema. Sí, ¿cierto? Justo a eso iba. Silvia arrancó desde la voluntad. Yo me quiero ir a dos antesalas antes, abrir dos candados primero. Uno es sentir el proceso de la incomodidad, el proceso del dolor, el proceso de la insatisfacción. Algo está pasando en mí que no me siento bien. Esto me lleva a una toma de conciencia temporal con respecto a esa realidad. Algo me está molestando. Luego,
esto me puede llevar a una voluntariedad de cambio. Pero si yo no tomo conciencia todavía de que esto no me gusta, ojo que todavía no he tomado conciencia ni cómo lo voy a resolver, ni si esto es culpa mía o es culpa del otro, todavía no he entrado porque aún ni siquiera estoy en un proceso posiblemente. Pero todo detona, para mi punto de vista, cuando el ser humano, el individuo siente realmente la famosa frase de no me gusta como soy, o no me gusta dónde estoy, o no me gusta lo que tengo, y a eso súmale que entonces puede ser no me gusta el matrimonio donde estoy, no me gusta el lugar de trabajo donde estoy, no me gusta el entorno donde estoy ahorita. Esa indignación, esa insatisfacción que sientes, para mí es importante para que haya éxito en un proceso de cambio. Esto me lleva, dentro de esa toma de la conciencia, a buscar la ayuda de un proceso. Entonces, para que tenga éxito el proceso, primero tengo que haber vivido esta insatisfacción. Hay gente que de verdad es feliz siendo y estando donde está, y posiblemente para la evaluación de uno, tú dirías, yo no sería feliz estando donde usted está, yo no sería feliz trabajando donde usted trabaja, yo no sería feliz teniendo el jefe que usted tiene, pero hay gente que está bien, y a lo mejor no es cierto, no deberían de estar bien porque su jefe les grita, por ejemplo, pero él aún no ha tenido la indignación o la sensación de insatisfacción, está en una zona de confort, o a lo mejor ya en una resignación, en una patología ya es masoquista. Sí. Hay matrimonios que se mantienen al lado de una pareja porque es parte de. Entonces, para que haya éxito en el proceso, yo tengo que sentir un rechazo, si me dejan usar la palabra, un rechazo a lo que me está pasando. Un no aceptar esto ya no quiero que se instale más en mí. Tengo miedo a afrontar los hechos. Tiene que haber algo que me pase a mí en decir, yo ya no quiero seguir sintiendo miedo. Ahí ya empieza la toma de conciencia. Este rechazo que tengo a lo que estoy viviendo. Luego viene la voluntad de cambio, luego viene totalmente la realidad que estoy viviendo y todo el proceso que Silvia ha explicado. Según entiendo por todo lo que hemos hablado, el coaching nunca se termina. Siempre vamos a tener necesidad de un proceso de coaching, porque felicidad total no existe. Los problemas siempre van a aparecer, por una u otro lado van a aparecer. O sea que siempre vamos a tener una situación de vida en la cual felicidad total no existe, como no existe perfección. Al no existir posibilidad de perfección, no existe posibilidad de felicidad total, y al no existir posibilidad de felicidad total, siempre vamos a tener campo de acción. ¿De acuerdo? Bueno, ¿y qué pasa cuando las condiciones de las que ustedes hablaban ahora no se dan? ¿Qué hace un coach en ese caso? Cuando las condiciones no se dan, el coach debe, en la buena teoría, revisar el proceso. El método no es que no sea infalible, y como en el primer segmento yo lo conversaba, el coaching no hace milagros. Sí, no es milagroso. Se requieren de una serie de componentes. Ni es garantía de éxito. Ni es garantía de éxito por todos los factores que estamos sumando con la anterior pregunta. Lo primero que debería hacer un coach es revisar el proceso. Revisar qué asunto no estuvo bien manejado, qué herramienta inclusive no funcionó, y podemos llegar inclusive hasta el extremo de que este tema no debió haberse atendido con coaching. A lo mejor esto es una patología y esto pertenece a otra disciplina y lo abordamos desde el punto de vista del coaching, por ejemplo. Dame un ejemplo de eso, Bexy. Un líder en una organización, por ejemplo, obsesivo-compulsivo, pero lo estábamos viendo desde sus competencias de liderazgo, sus competencias de comunicación, pero realmente tiene una patología de obsesión-compulsión. Y lo estábamos llevando a través del método socrático, la pregunta, la interiorización, la toma de conciencia, inclusive le recomendamos unos libros para que él desarrollara habilidades de comunicación, pero lo de él era una patología. Ese es un ejemplo. Y el coach ahí debe de encontrar... Ahí sí no hay nada que hacer. ¿Qué es lo que tú dices? Váyase para donde un psiquiatra, váyase para donde un médico. Claro, lo que sea. claro. Máxime si el coach en ese momento es coach. Hay coach que son psicólogos, pero en ese momento él es coach y intervino el proceso a través de la metodología coaching. Entonces, si deseara trabajarlo desde otro enfoque, pues lo podría hacer. Hay coaches también que intervienen en los procesos intercalando
algunas herramientas como la terapia Gestalt, como el mismo PNL, y son herramientas muy poderosas que pueden activar y pueden desbloquear, ¿no? Entonces lo primero sería revisar un poco el proceso, qué no funcionó, si fue la herramienta. Lo otro que yo recomendaría hacer si el resultado no es tan exitoso es preguntar, autoevaluar si no fue exitoso porque el coach se equivocó en el proceso o con la herramienta, o si no fue exitoso porque la persona realmente no es el momento. Y hay personas que entran a un proceso de coaching casi que obligados, sobre todo en las organizaciones. Eso iba a preguntarle yo a Silvia, porque es que en las organizaciones se ve mucho que una empresa hizo este proceso, adelantó este proceso, fue muy exitoso, entonces venga, yo lo adelanto aquí también. Claro, pero resulta que yo no quiero cambiar. O no necesito cambiar. O no necesito. Entonces, habría que revisar eso. Si ¿Qué se hace ahí, Silvia? Entonces, la pregunta exactamente cuál sería. Entonces, cuando la organización te llama a ti, por ejemplo, Uh-huh. y tú te das cuenta que no necesitan, que te llamaron fue porque una organización hizo algo y entonces el gerente o el presidente dijeron, ah, hombre, eso que le fue también a esto, hagámoslo aquí también, y te llaman. Uh-huh. Y entonces eso no funciona con todas las personas. Pero en ese caso lo mejor es decir, mire, usted no necesita ahora esto, necesita esto o aquello. Vale. Entonces, ahí hay una parte que es, primero, la entrevista que hace el coach a la organización antes de hacer el proyecto. ¿Vale? Hay que detectar muy bien las necesidades para ver si la organización, en este caso, lo que necesita es consultoría, capacitación o coaching. Eso por una parte. La otra es, si estamos dentro del proceso, pueden ir apareciendo cosas que van a ir por otra línea. Entonces el tema es cómo yo acuerdo con mi coachee, con mi cliente final, para comunicar a la organización de que es necesario trabajar otros temas. Desde ahí nosotros trabajamos dando la información de forma neutra para que la organización pueda tomar la decisión. Ahora, otra pregunta ya sería, y sería muy larga, que sería ¿y cómo se da la información neutra? ¿No? Pero sería desde el enfoque positivo, desde no el problema, sino cómo solucionar ese tema. Bueno, yo creo que ya desafortunadamente se nos acabó el tiempo, entonces, ¿qué hacemos? Pues nos queda material para seguir trabajando durante mucho rato. Ojalá podamos tener la oportunidad de tenerlas nuevamente en el país muy ligero, muy pronto, y que tengamos ocasión de seguir con toda esta temática. Muchísimas gracias a ustedes y muchas gracias a ustedes.